Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nosotros un honor, un privilegio llegar hasta ustedes a través de su canal, a través de las oportunidades que nos dan para llegar a sus corazones, para llegar a sus familias. Una vez más, pues darle la bienvenida. Hola, padre, ¿qué tal está? Nancy, ¿todo bien? ¿Cómo están, hermanos? Solo bien, gracias a Dios, súper empunchados con esto de sacar adelante nuestra zona sur, ¿verdad? Después de que fuimos un poquito azotados por este asunto de las lluvias, y entonces primeramente unidos en oración y espiritualmente, pero también con nuestras obras. Es importante también, padre, que aunque hace unos días atrás pues pasó esta emergencia local y nacional, es bueno que hagamos conciencia en eso, porque las primeras semanas todo el mundo estaba pendiente, pero van pasando los días y no podemos olvidarlos, hay que volverse a levantar. Así es, y sobre todo lo más importante es la solidaridad. Me recuerdo, ¿no? En esos días me llamaba un sacerdote, un párroco de la zona sur, y nos decía, la gente aquí quedó sin nada, con la ropa que tenía. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que nosotros no podamos tener esa solidaridad. Mucha gente, yo sé que mucha gente se ha movido, pero no consiste en dar a uno lo que le sobra, sino en servir, ¿verdad? Así es que construye el reino de Dios, la solidaridad. Hoy más que nunca es necesario que nosotros pongamos al centro la persona humana. La persona humana, que es lo más importante, el ser humano. Cada persona, de manera especial los que están sufriendo. Yo me siento muy contento con nuestra iglesia, que se ha movilizado, que se ha movido. Hemos hecho colecta, hemos trabajado. Ahí donde no han logrado llegar los demás, ahí está la iglesia acompañando, animando, esforzándose, junto a otros también grupos cristianos, otras denominaciones. Qué hermoso, porque la fe nos mueve a poder ver el rostro de Jesús en los que están sufriendo. Así que sigamos ayudando y sobre todo, hermanos, sigamos previniendo todo este tipo de desastres, Nancy, para que nuestro pueblo, nuestra nación esté siempre bien. Hacer también un llamado a la conciencia, porque vemos que muchísimos de los daños que ocasiona la naturaleza es porque no la hemos sabido cuidar. Tenemos que recordar que la iglesia también nos manda a ser cuidadosos del medio ambiente. Estamos prontos a vivir en nuestro país el Laudato Si, la encíclica, todo lo que va a surgir en torno, y pues es un llamado a la conciencia, es un llamado a la moral, es una obligación de nosotros como cristianos, como católicos también, pues recoger la basura. No solo recoger la basura, padre, sino clasificarla. O sea, es una cuestión de conciencia y de trabajo en equipo, porque si lo hacemos los viejos de la casa, los pequeñines van aprendiendo y lo van haciendo de la misma forma. Tenemos una responsabilidad muy grande. El mundo no se nos dio simplemente para que comamos, durmamos y le aprovechemos, sino para que le cuidemos. Es un tesoro que Dios nos regaló. Así es, cuidar la casa común, dice Papa Francisco. Hermanos y hermanas, en nuestra catequesis bíblica que estamos haciendo, ya hemos llegado al tema 9, usted lo puede buscar ahí en su libro, y vamos a desarrollar hoy un tema muy interesante, Nancy, que pocas veces la gente, digamos, tiene acceso a saber de estas cosas. Vamos a hablar de lo que se llama la exégesis. Sí, exégesis significa la interpretación bíblica. ¿Cómo se hace la interpretación bíblica? Y esto es fundamental, porque si no, se hace un desbarajuste. Si uno no sabe interpretar la Biblia, queridos hermanos, se mete en un problema serio. Y es que no solo, si lo vemos en nuestro diario vivir, con solo no saber interpretar un mensaje que se nos dio o que se nos puede dar, aquello se hace, ¿verdad? Una bola de nieve terrible. Estamos súper expuestos a que por un comentario que alguien hizo o dijo, pues tal vez malintencionado, pues tal vez no, la interpretación que hagamos de ese comentario va a generar una serie de consecuencias. Ahora, la misma delicadeza tiene que radicar cuando vamos a sentarnos a meditar y a reflexionar sobre la Biblia, porque no es un libro que podemos agarrar y leerlo como un cuento, como le leíamos o como nos leían a nosotros la Caperucita Roja o Blancanieves y los 7 enanitos. Hay que tener muchísimo cuidado, no podemos irnos y leer conforme dice, porque bueno, eso se llama fundamentalismo, ¿verdad? Si nos vamos al pie de la letra, pues vamos a entrar en crisis religiosa, en crisis emocional, en un montón de situaciones que no son las que busca una interpretación real de la Biblia. Ahora cuando le decía el padre, ¿cómo es que se dice esa palabra? Porque muchas veces no la conocemos, o muchas veces cuando llegan y a veces tocan la puerta a nuestra casa y nos quieren hacer una lectura bíblica y ahí vienen el montón de diferencias en cuanto a la interpretación. Es una cuestión delicada, es un tema muy importante, por eso queremos que nos acompañen y que crezcamos juntos en este tema. Así es, para que podamos entender
que la Biblia tiene que ser interpretada. Y fíjese, ciertamente las distintas iglesias, muchos grupos, tienen unas distintas interpretaciones. La Iglesia Católica tiene una interpretación muy concreta. Eso se llama magisterio. La iglesia, ¿quién interpreta la palabra de Dios escrita en la Iglesia Católica? Los pastores. Los obispos. Ustedes saben que nuestros obispos son sucesores de los apóstoles, han recibido del Espíritu Santo la misión de pastorear las diócesis y la comunidad. Nuestro pastor, nuestro obispo, es el magisterio de la iglesia. Ellos ejercen el magisterio de la iglesia. Son los que tienen la autoridad de interpretar la Escritura, ¿verdad? No es que cualquier persona toma la Biblia y dice, bueno, a mí me parece, yo digo que la Biblia dice esto. No, en la Iglesia Católica, para que no se dé este desbarajuste de que cada uno cree, porque cada uno, yo les puedo hacer a ustedes un ejemplo, yo les puedo poner un texto bíblico y preguntarle a toda la gente qué piensa, y les puedo asegurar que todos pensaremos distinto y cada uno tendrá una idea y cada uno tendrá una nueva manera de verlo y se hace como dice la gente, un desorden aquí. No, los que tienen autoridad de interpretar esta palabra son nuestros pastores, el Papa y los obispos. Por eso vamos a ir a alabar al Señor, que es bueno, que es maravilloso, con este canto hermoso, y después vamos a ver cuáles son los pasos para hacer una buena exégesis. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí, llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes serán camino para todos, pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciará. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí, y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. El agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Algo súper importante que tenemos que saber, que conocer, y que por eso se nos dan unos pasos para poder realizar una adecuada interpretación, es que la Biblia tiene dos realidades, por así decirlo, ¿verdad, Padre? Su realidad divina, porque procede de Dios, y su realidad humana, porque fue escrita por los hombres. Así es. Entonces, eso quiere decir
que requiere de una interpretación o una exégesis con todo el carácter científico, usted se va a impresionar de lo que yo voy a decir ahora. La Biblia tiene que ser estudiada como se estudia cualquier otro texto antiguo, ¿verdad? Hay especialistas, no estamos hablando de iglesia, estamos hablando en el mundo ordinario, en el mundo normal. Hay gente en el mundo secular, hay gente que estudia los textos antiguos, por ejemplo, los textos de Platón, de Aristóteles, los textos más antiguos de hace muchos siglos, como también la Biblia es un texto antiguo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, utilizan un montón de pasos, se llama críticas. La crítica textual, la crítica literaria, ahorita lo vamos a ver poco a poco, cada uno de ellos. Es decir, para que usted tenga claro lo que estamos haciendo aquí, la exégesis bíblica, la interpretación bíblica, es un proceso de carácter científico, ¿ok? Es un estudio científico del texto, ¿verdad? En cuanto responde a su situación humana. Es decir, hay que estudiar, digo ejemplos, ahorita lo vamos a detallar, hay que estudiar cuándo fue escrito, para quién fue escrito, quién lo escribió, con qué intención. Por ejemplo, para entender, si uno agarra el periódico, ¿verdad? Y va ahí a la opinión y ve que alguien da una opinión, uno tiene que saber por qué esa opinión está, qué fue lo que hizo que esa opinión viniera, cuál es el contexto, la situación que se está dando, quién está hablando, para quién está hablando, en qué lengua está hablando, quién influye esa lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Interesantísimo. Esa crítica textual, esta crítica científica es importante para poder después hacer una interpretación de carácter teológico. ¿Y en qué consiste la crítica textual? Pues precisamente en eso que nos decía el padre, en buscarle la raíz más profunda al texto para poderla fundamentar, entendiendo que ha podido sufrir alteraciones por ser un texto tan antiguo, pero que lo que busca es descubrir sus orígenes principales. Ahora, la crítica literal, padre. La crítica, como hemos dicho, ¿verdad? Primer paso es la crítica textual, ¿verdad? Es ver el texto. Por ejemplo, hay que decir que como ya lo hemos visto, hay muchas versiones. ¿Verdad? Usted lo ha visto, usted pone un texto aquí, lo compara de una versión de la Biblia y otra, usted va a encontrar diferencias, no sustanciales en algunos casos, pero sí diferencias de palabras. Eso es importante. Eso, la crítica textual hace todo un discernimiento, ¿verdad? Y que es importante, como le hemos dicho, busca el texto más cercano al original, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un montón de mensajes aquí, yo busco cuál es el texto más original. Eso es crítica textual. La crítica literaria es interesante, ¿no? Que es el estudio concreto del texto desde las lenguas en que fue escrito. Por ejemplo, el estudioso de la Biblia tiene que conocer las lenguas de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a estudiar un texto y el texto fue escrito en inglés. La gente que sabe de estas cosas, aunque si el texto fue traducido al español o a cualquier otro idioma, si yo voy a estudiar a profundidad un texto, mejor lo voy a ir a estudiar en la lengua en que el texto fue escrito. Y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, usted se lo recuerda ya. Y el Nuevo Testamento con algunas partes de arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, claro, necesitamos gente que sea experta en estos idiomas para que la interpretación sea veraz. Vean qué interesante que es esto. Fíjense, hermanos y hermanas, el lenguaje define las cosas. Cuando uno traduce, usted sabe lo difícil que es hacer una traducción. Hacer una traducción es complicadísimo, porque cuando uno traduce, no solo traduce las palabras, traduce una cultura, una manera de ver el mundo. El idioma, como nosotros hablamos, es una manera de ver el mundo, una manera de entenderlo, ¿verdad? Sobre todo a la distancia de tantos siglos entre lenguajes como el hebreo, el arameo y el griego, y lenguajes como el español, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Por eso entonces vamos a estudiar los textos en su lengua original. Eso es hermoso, hermoso. Crítica histórica, padre. La crítica histórica es ahora sí, ¿dónde nace el texto? ¿Verdad? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es la situación política, económica, social, religiosa del texto? Por ejemplo, si uno, aquí está el gran peligro, y quiero que usted lo tenga claro. ¿De dónde nace la mala interpretación de la Biblia? ¿De dónde nace? Pongan la atención. De sacar el texto de su contexto. Aquí está el asunto, escúchelo. Usted saca el texto, este pedacito, de su contexto, ¿verdad? Por eso la práctica nefasta
de decir, como dice Josué, tal, tal, tal. Y a muchos protestantes utilizan la Biblia así. Es una manera terrible de poder entender la Biblia. Sacan un texto del contexto. No sirve. Un texto no puede ser entendido de manera aislada. No tiene sentido, ¿verdad? Yo podría a usted demostrarle un montón de cosas que no son ciertas utilizando la Biblia, ¿verdad? Sacando un texto por acá, agarrando una palabra por allá, jugando con la Biblia. Armando su Biblia. Armando su manera de entender la Biblia. Eso es nefasto, ¿verdad? Cuando usted escucha a la gente que dice, en Mateo tal, tal dice, y sacan solo una palabra, solo un versículo de ahí. Bueno, pero perdón, ese versículo está inscrito en un párrafo. Y ese párrafo está metido en una perícopa, se dice, en un contexto, en una narración. Y eso está metido en la lógica de un autor, y eso en la idea de toda la escritura, en la unidad de toda la escritura. ¿Por qué el autor dijo eso? ¿Para qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? Una cosa es, por ejemplo, San Pablo, que le habla a los romanos, y una cosa es que San Pablo le habla a los corintios. Es distinto. Una cosa es escuchar a Lucas y una cosa es escuchar a Marcos. Los destinatarios son distintos en el Evangelio. Estas cosas se llaman crítica histórica, ¿verdad? Poder ubicar el texto en su situación, en su contexto. Y ya lo mencionaba el padre, no es únicamente como sacerdotes o obispos o teólogos, sino que también la interpretación bíblica se requiere de otras ciencias humanas. Podemos mencionar la antropología, la sociología. Exacto. Por ejemplo, una ciencia hermosísima humana que ayuda mucho a la interpretación bíblica es la arqueología, ¿verdad? Por ejemplo, es hermoso, ¿no? Si usted se pone a investigar en internet y a otros lados, lo que la Biblia narra o dice, y desde el punto de vista arqueológico, se han encontrado, por ejemplo, lugares, uno va y dice, bueno, la ciudad de Jericó, ¿cómo era? Estaba el árbol aquí, es hermoso, ¿no? Pues la arqueología nos va diciendo las cosas que la Biblia nos va transmitiendo. La psicología, la sociología, la antropología cultural, todas esas ciencias ayudan a que la interpretación bíblica tenga un mayor carácter científico. La crítica de la redacción, padre, hasta eso es importante. Hasta eso es importante, ¿no? Es cómo el autor fue redactando, transmitiendo el mensaje, y de manera especial aquí está el asunto de los géneros literarios, ¿verdad? Esto es muy, muy fácil. Usted se recordará del colegio o de la escuela. Cuando uno quiere transmitir un mensaje, el género literario es la manera en que uno lo transmite, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, yo puedo aquí transmitir un mensaje, un mensaje sobre la ecología que estamos hablando al principio, y puedo hacer una poesía. Puedo hacer un cuento, puedo hacer una novela, puedo hacer una leyenda, o puedo hacer un canto. Si les canto muy feo, así que mejor no canto, porque, ¿verdad? Puedo hacer, es decir, un mensaje se puede transmitir de distintas maneras. Eso es un género literario. La Biblia fue transmitida a través de géneros literarios. Los evangelios son un género literario, la profecía es un género literario, el Apocalipsis es un género literario. La gente dice, el Apocalipsis no lo entiendo, ¿por qué? Porque es un género literario, ¿verdad? Que te está cifrado. Dice un montón de cosas para que solo alguna gente lo entienda. Eso lo vamos a ver más adelante. Hermoso es esto. Eso se llama la crítica de la redacción, ¿verdad? Las distintas maneras en que los autores sagrados transmitieron el mensaje que Dios les reveló. Y no por ser el último menos importante, ni tampoco el más importante, pero vital, la interpretación teológica. La interpretación teológica, entonces, una vez que usted tiene todo esto ya amasado, ¿verdad? Ya tiene la crítica textual, la crítica redaccional, la crítica histórica y los demás elementos que hemos dicho, usted ya tiene la capacidad para hacer una buena interpretación bíblica. Yo ya le contaba la vez pasada, sacerdotes, especialistas en la escritura, que hacen una tesis, ¿verdad?, universitaria, para entender una palabra de la Biblia, una sola palabra de la Biblia. Así es, conocí la tesis de un padre, un sacerdote costarricense, sobre el tema de la justificación. Hermoso, ¿no? Es un estudio verdadero. Es decir, en la iglesia no nos andamos con cuentos, hermanos, de hacer una interpretación a la ligera. A mí la Biblia me dice. No, nos vamos a interpretar la Escritura desde su carácter científico. Es decir, ¿por qué San Pablo dijo esto? ¿A quién se lo dijo? Esta palabra que San Pablo usa, ¿por qué no usó otra palabra? ¿Qué significa esta palabra? Es decir, hacemos un estudio, Nancy, hermanos, profundo. No, esto no es así, superficial, es profundo de la Escritura. Sin un estudio profundo de la Escritura, la interpretación no puede ser auténtica.
no puede ser adecuada. ¿Verdad? Si uno agarra la Escritura, si usted no ha estudiado la Biblia, ¿verdad? Hay gente aquí que agarra la Biblia y empieza a hablar y a decir, tal vez tienen el carisma del don de lengua, pero a veces mucha lengua, y no, sin ninguna formación, sin dejarse abrazar por el Espíritu, ¿verdad? Hay que hacer un estudio pormenorizado de la Escritura, un estudio profundo, especializado. Y viene la interpretación teológica, que es, Nancy, es la actualización de lo que la Biblia nos dice para nosotros hoy. ¿Cuál es la acción de Dios? Descubrir la acción de Dios en medio de los mensajes que el Señor nos ha transmitido. Esa interpretación teológica es el camino que Dios nos ofrece para la salvación. Y es importantísimo entender todas estas cosas, Padre, pero sin perder de vista que al final la Biblia es palabra de Dios e historia de salvación. Historia de salvación. Y muy importante, para ir concluyendo nuestro programa, queridos hermanos y hermanas, hay que atenerse, a mí me parece que a veces somos como desobedientes, ¿verdad? Nos gusta como, sí, no importa. No, en la iglesia hay que atenerse a la interpretación de los pastores. Eso es hermoso. Miren, hermanos, usted de repente dice, bueno, es que no me sonó para lo que el Padre dijo. Se lo explico de otra manera. Es hermoso, porque en la Iglesia Católica tenemos la certeza de que la interpretación de la Escritura les corresponde a los pastores de la iglesia, al Papa, a los obispos. Ellos interpretan la Escritura, se llama el magisterio. Y nosotros entonces estamos bien seguros que ellos hacen una interpretación inspirados, acompañados por el Espíritu Santo, una interpretación de la Escritura verdadera, auténtica y que nos ayuda a caminar como discípulos del Señor. Así que interpretemos la Biblia de manera correcta. Cuando usted no entienda algo, por favor, pregúntele a un sacerdote, a su obispo, busque a alguien especializado en la Biblia. No se quede con cuentos. Es que dicen que la Escritura, por ejemplo, un cuento, ¿no? Así se lo digo rapidito, un cuento. Las imágenes, la Biblia prohíbe imágenes. No es cierto, la Biblia no prohíbe las imágenes. Eso es una falsedad. La Biblia prohíbe los ídolos. Es distinto, imagen a ídolo. Iremos aprendiendo esto de la Escritura. Interpretemos bien la Biblia, para que no surja de ella problemas como los que se han muchas veces en la historia desarrollado. No es autosugestión, ni un lavado de cerebro. Desde pequeño te siento, Señor. Tampoco es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición, conocerlo. A Cristo hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Tampoco es una leyenda, no, menos algo intelectual. Solo tienes que mirar alrededor. Si tu vida ha sido de gran bendición, a Cristo hay que vivirlo. No es una fantasía, Él vive en ti y en mí. Tienes que creerle, al gran desconocido.
que vivirlo. De verdad que para nosotros un honor, un privilegio compartir con ustedes este ratito. No dejen de hacerlo, no dejen de acompañarnos. Acuérdense, adquirir su libro, Tu Palabra Me Da Vida, para que puedan seguirnos. Y pues los invitamos para que la próxima semana veamos la Biblia y la tradición. Invite a otros, acompáñennos. De verdad que para nosotros un gusto. Bendiciones, nos vemos. Chao.